Seguimos en su programa Despertar Político. Señores, como los ánimos han estado en la República Dominicana bastante caldeados con estos temas, y es una estrategia muy buena del gobierno, porque así la gente olvida los problemas naturales que les ocupa. Yo he querido y me he preocupado siempre por orientar a la población dominicana ante este desastre. Ahora nos hemos entretenido entre Quirino, ahora nos quieren entretener con Quirinito, por ejemplo. Aquí está, caso Quirinito, 8 años burlándose de las autoridades. Ahora todo eso se trae por la greña y yo quiero preguntar, ¿los problemas para cuándo? ¿Los problemas del país para cuándo? Porque que este partido que gobierna entiende que todos los problemas se circunscriben a su organización política. Voy a poner un ejemplo. Aquí está el periódico El Nacional de ayer. Vices no han logrado ser presidente de la República Dominicana. En 60 años, 8 vicepresidentes han sido precandidatos, pero solo 3 han logrado la nominación. Francisco Augusto Lora, Jacobo Magluta y Jacinto Peinado. Todo esto es la respuesta a esta primera plana del pasado fin de semana del periódico El Nacional, que dice: Raquel Peña anuncia buscará candidatura presidencial del PRM. Y yo quisiera preguntarle, a propósito del inicio de este comentario, ¿los problemas para cuándo? La solución de los problemas para cuándo. ¿Qué hacemos con el país? Pregunto. Bien, Raquel Peña, Wellington Arnaud, el diablo y su hermano, todo el mundo está aspirando en el PRM. ¿Y los problemas del país? Los problemas del país. Señores, en esa misma primera plana hay una muestra de que aquí no hay autoridad. Un señor minusválido cruzando el puente, en el medio del puente Juan Bosch, que debería ser declarado un tema de seguridad nacional. Pero nadie le da mente a eso. Nadie le da mente a eso. ¿Dónde está la seguridad perimetral de ese espacio? ¿Dónde está la seguridad? No hay seguridad, porque no le importa a nadie. Lo que importa es, fulano está aspirando, que llegue a la presidencia para yo hacer grandes y pingües negocios. ¿Y los problemas naturales para cuándo? Aquí hay una pregunta. Raquel Peña está aspirando a la presidencia. Aspira a este, aspira a aquel. Miren aquí, esta es una gran pregunta para el gobierno. Esta es una gran pregunta para el gobierno. Obras financiadas con préstamo muestran retrasos significativos. Por eso usted ve que el presidente de la República sale huyendo prácticamente a Francia a tratar de buscar un financiamiento. Le responde Macron que está dispuesto a financiar el 85%. ¿Cuánto cuesta un vagón? Porque aquí las mafias son por pedazos. Aquí las mafias son por parcela. Esa es una mafia conductual, la del metro. Esa es una mafia conductual que lleva a Francia de por medio. Desde la compra, no solo ahora con el gobierno de Luis Abinader, sino en otros gobiernos. Una mafia. ¿Cuánto cuesta un vagón? Por eso usted no ve respuesta. Ahí está, obra financiada. Pese a haber recibido los desembolsos, no han sido terminadas. En cualquier país con un mínimo de educación en su población, esto fuera un escándalo. Pero como esta es una republiqueta, como este es un conuco con bombillo, es rumba abierta para baile y baile todo el que pueda. El presidente de la República que más dinero ha tomado prestado, el gobierno dominicano que más dinero ha prestado, que más dinero ha cogido prestado, sin embargo no tiene una sola obra que mostrarle a este país, porque lo es cháchara y facundia diplomática. Facundia diplomática. Es a lo que se reduce este gobierno. Muchos medios
He dicho aquí, gastan en comunicación, le pagan a periodistas para que periodistas digan de los funcionarios lo que ellos no son capaces de decir de ellos mismos. Cuando comenzaron con el can de Capotillo, le dije, primero, no habrá presupuesto para eso. Segundo, a Capotillo hay que intervenirlo con obra. El tiempo, en menos de una semana de ese aparataje mediático y de la posición que tomó contraria la comunidad, en menos de una semana, el tiempo le da la razón a este espacio y el tiempo le da la razón a este servidor. Mire aquí, esto es en Capotillo, señores. Esto es Capotillo, señores. Tras operativo, baja presencia militar en Capotillo. ¿De cuándo es eso? Esa publicación es del lunes 9 de junio. El lunes, antes de ayer. Tras operativo, baja presencia militar en Capotillo. Presencia de policías y militares en el sector es casi nula. Luego de que una semana atrás la autoridad interviniera para desmantelar puntos de droga y poner el orden. Que bájame aquí ahora, que no fue ningún operativo para desmantelar puntos de droga. Fue negociar con una parcela que vende drogas en contra de la otra que está operando. Oigan lo que estoy diciendo, que yo no hablo mentiras. Y principalmente en este tema de narcotráfico. Y no me gusta esta farándula diaria, barriales de narcotráfico y esas cosas, porque no trato, hago pedagogía política con el tema. Pero eso fue lo que ocurrió. Una banda persiguiendo a la otra, utilizando a la autoridad. Eso fue lo que tuvimos en Capotillo recientemente. No más de ahí. No más de ahí. Y quisiera que alguien osara en contradecirme con lo que yo estoy diciendo ahora. Una banda sustituida por la otra, utilizando a la policía, buscando sustituir a la otra, utilizando a la policía. Miren, esto es el mismo lunes. Esto es el periódico El Día. El mismo lunes. Mírenlo aquí. Esto es en Capotillo. Las drogas siguen en abundancia en Capotillo pese a la intervención. La Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 10 kilos durante el operativo en puntos de narcotráfico. Moradores valoran la intervención, pero quieren que sea puntual y que sea precisa. Que sea puntual y que sea precisa. Las drogas siguen en abundancia en Capotillo pese a la intervención. Señores, lo dije hace menos de 15 días, eso no va para ningún lado. Porque Capotillo lo que necesita es cancha deportiva, lo que necesita es un club funcionando, lo que necesita son a las niñas entretenidas allí, supervisadas. Las escuelas que cuando dejen de funcionar, pactar con el Ministerio de Educación, para cuando la escuela deje de funcionar a las 6, entre un grupo a las 7 de técnicos. Lo que se hacía antes. Lo que veíamos antes con menos recursos, pero ahora es un negocio, la educación dominicana. Entonces usted tiene un programa de jóvenes. Usted sabe lo que significa usted sacarle 500 o 1000 jóvenes diarios a la calle e insertarlo en una actividad deportiva o en una actividad institucional, técnica, en el propio barrio. ¿Y qué hay que hacer para eso? Casi nada. Casi nada. Pero estamos en que la vicepresidenta de la República está aspirando a la presidencia de la República. Miren aquí. Miren aquí. Y esta es la realidad. Policías y militares se marchan de Capotillo. En este conflictivo sector de la capital se siente la normalidad después de una intervención que procuraba desmantelar los puntos de droga. Qué buen titular o qué buen subtítulo le da el periódico El Nacional. En este conflicto sector de la capital se siente la normalidad después de una intervención que procuraba desmantelar los puntos de droga. Es normal. Es normal, porque se mueve todo un comercio subrepticio por la venta de drogas. Pero no solo en Capotillo, en todo el país, en todos los lugares, una economía subrepticia. Y esa economía hay que cuidarla.
Ah, pero la vicepresidenta de la República está aspirando, ella es precandidata presidencial. Ah, pero tenemos a Wellington por allá violentando todo tipo de leyes y está nítido, no hay ningún tipo de problema. Y tenemos al otro y a aquel y a este y a aquel, a todo el mundo jugando. Y los problemas del país. Recientemente el periódico Listín Diario hacía un estudio, nos mostraba un estudio sobre los subsidios. Sobre los subsidios. Y decía, las exoneraciones. Las exoneraciones. Decía que los legisladores y que hasta la iglesia se beneficiaban del tema de la exoneración. Excelente. Yo le preguntaba allá, cuando lo decían, y los ladrones del subsidio eléctrico. El tiempo vuelve a darme la razón. Aquí está la primera plana del periódico Diario Libre del pasado lunes. El subsidio eléctrico se come los ingresos del sector público. Supera a los 30.800 millones en el cuatrimestre. Es 4% más de lo pagado en el 2024. De esos 30.800 millones de pesos, ¿cuántos se han robado los generadores eléctricos? Quisiera que profundicen sobre eso. ¿Cuántos se han robado los generadores eléctricos? Que tienen incluso exoneración para traer combustible. Y a partir de ese combustible exonerado, tienen grandes extensiones de expendios de gasolina, de expendio de combustible. Grandes bombas, para que ustedes lo entiendan así. Estaciones de combustible. A partir del combustible exonerado por parte del Estado Dominicano, para que ellos puedan paliar la situación eléctrica del país. En nombre de ese subsidio, en nombre de ese auxilio que le da el Estado Dominicano al que no puede pagar la energía eléctrica, ¿cuánto dinero se roban los grandes empresarios de este país y los grandes oligarcas de este país en detrimento del pueblo dominicano? Ah, pero nos preocupa que a las iglesias le den 300 millones de pesos en exoneración. Nos preocupa que los legisladores, algunos bandidos, delincuentes, hayan traído Porsche, qué sé yo qué. Y no teníamos un can con los legisladores que le íbamos a quitar las exoneraciones. ¿En qué ha quedado eso? ¿En qué ha quedado la mayoría congresual que tiene el PRM? No, porque una cosa es con guitarra y otra es con violín. Pero yo mantenía la misma posición que tengo ahora, la mantengo desde hace 4 o 5 años. Es que esto es un botín de guerra. Esto es más lesivo que un legislador traiga un Porsche Cayenne. Eso es más lesivo que una iglesia traiga 300, 400 mil pesos en una exoneración. Porque vuelvo y repito lo que siempre he dicho: si no fuese por el trabajo de las iglesias aquí, este pueblo se estuviera cayendo a pedazos, estuviéramos matando uno al otro, porque la iglesia ha jugado un rol. Todas las iglesias han jugado un rol para pacificar este país que tanto lo necesita. Un país envuelto en droga, un país envuelto en vicios, un país envuelto en juego, un país envuelto en todo lo malo. Pero nadie le da mente a eso. Los combustibles se llevan 6.294 millones de pesos. Excelente, señor director. ¿Cuánto se llevan los combustibles? 6.294. ¿Y cuánto es el contrabando que se hace para Haití? Yo quisiera preguntar, ¿cuánto de ese dinero en combustible, cuánto de esa exoneración de combustible se lleva a Haití de contrabando, negociando con las bandas criminales? Esas bandas que son satanizadas para meterle terror al pueblo dominicano, pero que son aplaudidas para negociar con ese combustible exonerado y contrabandeado hacia la frontera haitiana. ¿Dónde están esos grupos empresariales? Pero la vicepresidenta está aspirando a la presidencia de la República. ¿Y los problemas del país? Pregunto. ¿Y los problemas del país? Miren aquí. Miren aquí. Díganme si esto no es verdad. Díganme si esto no es verdad. Es una gran chepa lograr camas en clínicas por las noches y en el día. Ante la desesperación por la búsqueda de una cama, los familiares de pacientes hacen
las más diversas llamadas a gente de poder. También se pide ayuda para la atención rápida. Señores, y ellos hablan de clínica. Vayan a los hospitales. Vayan a los hospitales. ¿Cómo diablos en el país donde más dinero se invierte, en los dos temas que más dinero invierte este país, nosotros no podemos mostrar un resultado positivo? Nosotros no podemos mostrar un resultado efectivo. Hablo de la educación. El Estado Dominicano gasta el 4% de su presupuesto. Y en salud pública gasta el presupuesto mayor, después del 4%, lo gasta en salud pública. Ni tenemos buenos resultados en educación, ni tenemos buenos resultados en salud pública. Y ustedes me dicen a mí que no le diga que esto es lo que necesita Macar y Fuete. Que este país necesita volver al imperio de la ley. ¿Qué garantía tiene un dominicano de ir al hospital Darío Contreras y encontrar una cita de hoy para mañana? ¿Qué garantía tiene el ciudadano de ir al hospital Luis Eduardo Aybar, a la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, y encontrar? ¿Ustedes saben por qué no lo encuentra? Porque quieren entregarle los hospitales públicos, la parte que sirve, a un grupo de agiotistas y usureros, para que ocurra lo que ocurre diariamente en la Plaza de la Salud, que era terreno del Estado. Se construyó en terreno del Estado lo que era el hipódromo Perla Antillana. Y hoy un pobre de Cristo Rey o un pobre de la fe no puede ir a la emergencia si no tiene un seguro. ¿Qué maldito Estado es este? ¿Qué maldito Estado es este que no le garantiza ni la salud ni la educación? En un país donde la mayoría del presupuesto se gasta en estos dos elementos. Yo quisiera preguntar eso. ¿Dónde está la oposición de este país? ¿Dónde están los líderes opositores de este país? Ausentes. Por eso tiene que nacer un líder en la oposición de este país. Que la vicepresidenta está aspirando. Mire, esto es Jaina. Esto es Jaina. Jaina, un municipio rico de empresas y pobre de agua. ¿Cómo se explica que alrededor de Jaina o en su interior se produzcan miles de millones de dólares mensuales, anuales, diarios? Miles de millones de dólares en Jaina. Y es un municipio que no tiene agua. Pregúntele al director de la CDA, Celso Marrancini, de dónde proviene su riqueza, sus grandes riquezas, de dónde proviene. Pregúntele. Pregunte dónde está su empresa. El municipio más contaminado del país. El municipio más contaminado del país, Jaina. Y tienen que soportar que se generen millones y millones de dólares y la pobreza extrema se le refleje todos los días en la cara porque no tiene agua. Y la gente tiene que llenar el agua en cambumbo, tiene que llenar el agua en potes, tiene que llenar el agua en cubetas o en poncheras, expuesto a todo tipo de contaminación. Eso es un Estado, esto es un gobierno. Pero miren otra realidad aquí. Pero la vicepresidenta está aspirando a la presidencia de la República. Los ríos Osama e Isabela en cuidados intensivos por la contaminación. ¿Dónde está el Ministerio de Medio Ambiente? Fantameando con el presidente de la República por ahí. Fantameando. Él anda para Francia con el presidente de la República. Y esa es la realidad del río Osama y río Isabela. Ese es el agua que se consume. Ahora pregunten por la planta de tratamiento de la Sursa. Pregunten por esa planta de tratamiento de la Sursa. Y lo que ha ocurrido con los terrenos cercanos a esa planta de tratamiento que está en Santo Domingo Norte. Un botín de un grupo de ladrones, de un grupo de delincuentes. Un botín de guerra es lo que tenemos. Aquí lo que hacemos es política. Aquí no hacemos opinión pública. Ese anuncio de que la vicepresidenta está aspirando a la presidencia de la República, que dicho sea de paso cuenta con uno de los jefes de campaña más tediosos y peores posibles que pudo haber conseguido, Adolfo Pérez. Un señor sin ningún tipo de méritos que pueda exhibir, por lo menos comunicacionalmente hablando.
Pero la opinión pública, ante la opinión pública tiene que resaltar que la vicepresidenta de la República es candidata ya, precandidata a la presidencia de la República. Pero miren, esto es en el Merca. Esto es en el Merca, que vuelvo y repito y reitero mi denuncia. Sin un sistema contra incendios, fuego tomó desprevenido al Merca de Santo Domingo. ¿Dónde estaba el director? ¿Dónde estaba el director? Y no escuchamos muchísimo aparataje de que el Merca Santo Domingo, de que el Merca. Insisto, busquen los delincuentes que permanentemente han quemado negocio en el Mercado Nuevo, que operan ahí en el Merca. Busquen a los bandidos, busquen a los delincuentes, busquen a los delincuentes y a las ratas poderosas que le apoyan, para que ustedes entiendan el por qué se quemó el Merca Santo Domingo. ¿Dónde está la solución a los problemas del país? Esto es el puente de la 17, que están esperando que se caiga el puente de la 17 para ir a repararlo. E ir después a decirle a la población dominicana, ¡ay, lo sentimos! ¡Ay, lo sentimos! Y alertándole todos los días las cosas para que puedan resolver. Pero, como siempre digo, señor director, puede bajar. Que su guarapo siempre tenga hielo. Apunten los problemas del país y fájense a resolverlos. Y dejen la chabacanería, dejen la vagabundería. Concéntrense en gobernar este país, que este país no es de ustedes. Han tomado más dinero que todo gobierno que ha pasado por la República Dominicana. Voy a hacer un corte. Desde el año 1947, desde la creación del Banco Central de la República Dominicana, a la fecha, este es el gobierno que más dinero ha tomado. Y desde 1844 a la fecha, este es el gobierno que también ha tomado más dinero prestado y no tiene una sola obra que exhibir. Una sola obra que la gente recuerde este presidente que gobierna este país. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.